¿Ya bien? Bueno, siempre es bueno volver a casa, qué lindo poder estar nuevamente con ustedes. Hay pasajes de la Biblia, hay porciones de la Biblia que son apropiadas para cada ocasión, para cada momento, por eso la palabra de Dios es viva, y no me había dado cuenta hasta que estudié la primer parte de la vida de Abraham, cuántos desafíos tiene justamente esta palabra, esta porción de la Biblia, que luego, por supuesto, es recalcada las virtudes de Abraham en el libro de Hebreos. ¿Por qué vamos a ver una persona hoy, la importancia de Abraham y su ejemplo, después de 4.000 años que nació? Imagínense ustedes que lo que pasó, y si nosotros vamos ya al siglo pasado, simplemente 20, 30 años atrás, 25, 30 años atrás, hay cosas que ya son obsoletas. Y uno dice, bueno, ¿qué puede tener de provechoso para esta época tan cambiante, de valores tan difusos, la vida de alguien que vivió hace 4.000 años? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que es importante en cuanto al orden histórico, porque Abraham se lo considera padre del cristianismo, del judaísmo, y, por supuesto, de la religión que nosotros consideramos herética, que es el Islam. Pero vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la historia, pero sabemos que, en primer lugar, la Biblia no es un libro de historia, sino que contiene la historia del accionar de Dios para con el hombre, para mostrar entonces los planes, el propósito, la soberanía y el poder de Dios. La Biblia nos dice que Abraham fue un hombre de fe y su importancia es tal que en el Nuevo Testamento figura en el 4º lugar en menciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, figura Pedro, figura Pablo, figura Juan, y si nosotros contamos, nos tomaríamos el trabajo de contar en menciones y alusiones a la persona de Abraham, está en 4º lugar. La Biblia nos dice que Abraham es padre de todos los creyentes. Y bueno, a veces uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Es algo un poco así general. ¿Qué tiene que ver con mi vida? Bueno, vamos a leer en Romanos 4:11, donde está el texto, para dar algún ejemplo de la importancia de Abraham en el Nuevo Testamento. Y luego sí, vamos a introducirnos en la vida de Abraham. Dice en Romanos 4:11, lo voy a leer sin comentario. Dice que Abraham recibió la circuncisión como señal. ¿Lo tenemos allí? Perfecto. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. No hay tiempo para explayarse mucho sobre este texto y quizá alguien dice, no entiendo, me está hablando de circuncisión, no circuncisión. Bueno, sabemos que la circuncisión es una cirugía en el miembro viril y que es una señal de incorporación al pueblo de Israel. Y acá lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, aquellos que querían confiar justamente en su legado, en todo lo que tenía que ver con las tradiciones de ser parte del pueblo de Israel, les pone de ejemplo a Abraham, una persona que dice que creyó antes de que Dios le diera ese mandato de que él y su familia y sus descendientes se circuncidaran. Por eso se le nombra padre de todos los creyentes, es decir, sin distinción de personas que pertenezcan o no al pueblo judío. Dice en Santiago 2:21, para dar algún otro ejemplo de la importancia por la cual toman los autores del Nuevo Testamento la vida de Abraham, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, esto nos deja inquietos. Cuando uno lee, cuando uno va a estos ejemplos, uno dice, bueno, quizás no sé todo lo que tengo que saber sobre la vida de Abraham,
Quizá no sé por qué es una persona en la cual dice la Biblia que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Gracias. Está para tomar agua, ¿no es cierto?, con este calor. Así que un segundito y seguimos. Entonces, quizás no hemos valorado o no hemos indagado lo suficiente para entender por qué los escritores del Nuevo Testamento hacen tanto hincapié en Abraham. Y ahora vamos a ver un poco sobre su vida. Nosotros tenemos que remontarnos a lo que es el diluvio. La Biblia dice que toda carne, todo ser humano fue eliminado, fue entonces muerto a través del diluvio a causa de su maldad extrema. Y entonces la Biblia nos da el relato de que a través de 8 personas se repobló la tierra. Hubo la misión de repoblar la tierra. Esas 8 personas fueron Noé, por supuesto por parte de los varones, Noé, Sem, Cam y Jafet. Ahora, es interesante cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, que habla de la genealogía a partir de Adán. Ahora, ustedes dirán, y creo que coincidiremos que lo más aburrido que puede haber, y esos nombres tan extraños, es leer una genealogía. Ahora, la Biblia está llena de genealogías. ¿Por qué? Porque son parte de la evidencia y son parte del fundamento de lo que creemos. Cuando Mateo empieza su evangelio, dice, el evangelio de Jesucristo habla, y dice Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y da ahí toda entonces la línea de la descendencia hasta Jesucristo. Y dice 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones hasta Jesús. ¿Y por qué es importante que nosotros vayamos entendiendo un poco todo este tema de cómo se llega a Abraham? Porque de los descendientes de Sem, entonces, tenemos, y si miramos hacia atrás, algunos antepasados notables, como Enoc, al cual Dios le llevó porque él caminó con Dios y dice desapareció porque Dios le llevó, porque siempre agradó a Dios. Luego tenemos, por supuesto, de la descendencia de Sem, de Enoc, tenemos a Noé, y 300 años más tarde, también de la descendencia de Noé, tenemos a esta persona que se llama Abraham. Y es entonces que muchas veces usamos palabras o escuchamos palabras que nos resultan raras o ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, alguien dice, sí, es antisemitismo. Y entonces dice, pintadas antisemitas. Bueno, lo que está diciendo es que hay personas que tienen odio a los descendientes de Sem, que es el pueblo de Israel. Por eso explicamos para aquellas personas que quizá son nuevas y nos acompañan, que el pueblo de Israel desciende del hijo de Noé, que se llamaba Sem, y a través de esa línea que nosotros podemos seguir, sobre todo por las personas más importantes, llegamos hasta Abraham. Quiere decir que Dios siempre ha tenido una línea de la cual iba a venir el Salvador. Esa línea que fue combatida muchas veces. El diablo siempre quiso destruir al pueblo de Dios para que no naciera el Salvador. Algunos reconocen, a mí me encanta, me apasiona el libro de Esther, y algunos recordarán que el pueblo de Dios había sido objeto de un complot para destruirlo totalmente. Bueno, si hubiera sido destruido, no hubiera llegado el Salvador. Cuando nació Jesús, hubo una matanza de todos los niños hasta 2 años. No hubiera entonces tenido lugar nuestra salvación allí en la cruz del Calvario. Por eso es importante entender que Abraham no es una persona en la cual aparece en los registros bíblicos porque sí. Viene de la línea de la descendencia hacia Cristo. Así como la Biblia en Judas nos habla del camino de Caín, es decir, el camino de aquellos, si nosotros seguimos el camino de Caín, vamos a ver que es el camino de las artes, de la ciencia, de la vida sin Dios, de la rebeldía. Bueno, aquí tenemos la simiente de la cual iba a venir el Mesías. Y lo más importante es esto, la propagación de la fe y la continuación de la fe, que es tan importante no para que nuestros chicos sean criados en buenas cosas o sean apartados de vicios, que está muy bien porque para eso es la palabra de Dios, sino que la Biblia habla de la continuidad de la fe, de los padres a los hijos, y de esta manera nosotros lo vemos aquí reflejado en la vida de Abraham. ¿Dónde vivía Abraham?
en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era la capital del imperio sumerio, era, uno de los imperios más importantes de aquel tiempo y era una de las ciudades, 3 ciudades más importantes del mundo. Dicen los registros históricos que el nivel de alfabetización era muy grande. Han encontrado tablillas donde se enseñaban a los niños a escribir. Una ciudad moderna, una ciudad grande. Ahora, el tema es que Abraham procede de una familia idólatra y está en una ciudad idólatra. Y ahí ya vamos teniendo puntos de contacto. Es decir, nosotros pensamos que los creyentes más fieles proceden porque el papá fue creyente de toda la vida y porque el abuelo fue pastor. Bueno, pero Abraham viene de Ur de los Caldeos. ¿Y qué había en Ur de los Caldeos? La diosa de la luna. Y allí había en el centro de la ciudad una torre. Ustedes saben, yo busqué en el Google Maps para ver bien dónde queda, si uno sabe sabemos que queda en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates ahí en Irán, Ur de los Caldeos. Pero cuando fui a Google decía torre, o sea, ni lo busqué, decía torre de Sigurat dedicada a la luna. Todavía al día de hoy se levanta ese lugar. Ahora, Abraham procede de un pasado idólatra. Nosotros leemos en Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, es decir, ya estaban en la tierra prometida, y el otro lado del río era del lado del río hacia el este, pasando el río Jordán. Ahí está, digamos, lo que hoy es Irán, ¿no es cierto? Y lo que en ese momento era la tierra de donde procedía Abraham. Y dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué decía? Servían a dioses extraños. Eran idólatras. Entonces, si sos el único, sos la única en tu casa que servís a Dios, que querés seguir a Dios, que querés obedecer a Dios, no es una excepción en la Biblia. Y vamos a ver después que hay 3 posiciones en la familia de Abraham, muy definidas y que representan las 3 posiciones de las personas en este mundo. Y dice entonces que Abraham y Nacor servían a dioses extraños. Nacor era su hermano. Vamos a buscar en Génesis 11, 24 al 32 para poner en contexto. A veces la verdad que es bastante complicado, no solo por los nombres, por la distancia en tiempo, leer la Biblia, sino que también nos complica más porque varias personas se llaman de la misma manera. Acá está el abuelo de Abraham, se llamaba Nacor, y el hermano se llamaba Nacor. Pero cuando hablemos de Nacor, está hablando del hermano, vamos a hablar del hermano de Abraham. Dice Génesis 11, 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Entonces acuérdense, son 3 hermanos que se mencionan en la Biblia. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. De acá sacamos que Lot era el sobrino de Abraham. Ahora, dice, murió Harán, el hermano de Abraham, antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Después habla de las mujeres que tomó cada uno, Nacor y Abraham, y dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, no el que se murió, sino un lugar que se llamaba Harán, al norte. ¿Por qué? Porque ellos seguían el curso de los ríos, es decir, iban hacia el norte, siguiendo el río Éufrates, y después iban a bajar hacia la tierra prometida. Yo hago con el dedo, pero usted imagínenselo en un mapa, ¿no es cierto?
Entonces, allí dice que ellos fueron y se quedaron en Harán. Ahora, acá tenemos algo más de la vida de Abraham y de su familia. No solo vivía en un contexto idólatra, Dios lo llama en medio de la idolatría para salir, Dios se le manifiesta, sino un contexto de dolor. ¿Por qué dice aquí que murió, y repite, y murió Harán su hermano? Porque se supone que los padres mueren antes que los hijos. Y su hermano murió, y eso es un dolor. A veces cuando pregunto por la familia de alguien, ¿cuántos hermanos son? 5, dice, pero bueno, 4 somos vivos. 4 estamos vivos, dice Josecito, Carlitos, se murió a los 14, o pasó esto, pasó lo otro. Es una huella que queda dentro del alma. Entonces, Abraham se cría en una familia donde olvidaron que eran parte de la estirpe de Dios, donde sirvieron a dioses ajenos y donde también el dolor había entrado a través de la muerte temprana de su hermano. Ahora, acá también es algo interesante cuando dice que los hijos de Taré eran Abraham y Nacor. ¿Pero qué pasó? Versículo 31. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Acá me falta alguien. Falta Nacor. Falta Nacor. ¿Y qué pasó con Nacor? Bueno, Nacor se quedó en Ur de los Caldeos. Nacor se quedó allí en Ur de los Caldeos. Entonces tenemos personas dentro de una misma familia que no quieren cambiar su forma de vida, que se quedan cómodos donde están y que no toman el riesgo de ir rumbo a lo desconocido en busca de este Dios que llama a todos al arrepentimiento y a la vida en Jesucristo. Dice que Nacor se queda allí en Ur de los Caldeos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en el capítulo 24 de Génesis dice allí que, si nosotros leemos más adelante, llegamos al 24, dice allí que Abraham envía a su siervo de mayor confianza, a su mayordomo, a buscar esposa para Isaac, su hijo. Y le dice, no vayas a ningún lado, sino que tenés que ir a Ur de los Caldeos, donde está Nacor. Muchos años después, nos dice en el Génesis 24, cuando ya Isaac era un muchacho, un hombre grande, dice que tenía que ir a buscar mujer para su hijo, allí donde estaba Nacor. Nacor no se había movido nunca de Ur de los Caldeos. Nacor no se movió nunca. Y hay personas que no se mueven nunca de la tradición, de lo que recibieron de sus padres, de lo que piensan, de lo que le enseñaron, de lo que es más cómodo. Bueno, allí estaba Nacor, dice en Génesis 24, en Ur de los Caldeos. ¿Con quién se encuentra este mayordomo? Les cuento un poquito de la historia, un poco de chusmerío. ¿Con quién se encuentra? Con Rebeca, sabemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién era Rebeca? La nieta de Nacor. Quiere decir que Isaac se casa con Rebeca, la sobrina nieta de Abraham. Un poco de la familia, era medio raro cómo se casaban, se casaban los sobrinos con las tías. Era un poco extraño como era en aquel tiempo. La cuestión es que Rebeca, la esposa de Isaac, el hijo de Abraham, para que no se me pierdan, es la nieta de Nacor, el hermano de Abraham. Entonces Nacor se queda, pero Abraham sale y llegan hasta el norte, una ciudad donde se llama Harán, ¿no es cierto? Ahora, es interesante que acá tenemos la segunda postura. Primero el que se queda, Nacor. El que se queda está cómodo, no me vengas a hablar de esto, la vida es para disfrutarla y no pensemos mucho en las cosas espirituales. Pero después uno dice, bueno, salieron y se establecieron en Harán. ¿Saben qué era Harán? Era la segunda ciudad del imperio sumerio y la segunda en importancia en adoración a la luna. Es decir, salieron, ellos sí tomaron la decisión de salir, pero se quedaron en un lugar donde, si bien habían obedecido a Dios, seguían también en las cosas propias de su tiempo y en las cosas que tenían que ver con la idolatría de su tiempo. Y acá tenemos la segunda clase de personas. Taré, una persona que se siente cómodo con las cosas de Dios,
pero una persona que también se siente cómodo con las cosas que disfruta de este mundo. Por eso es que él no se mueve de Harán, la segunda ciudad donde había las esculturas y las torres para la adoración a la luna. Y es así que allí queda Taré en Harán hasta el día de su muerte. Dice Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá entramos en la decisión de Abraham, y vamos a tener que ir, por supuesto, a Hebreos capítulo 12, donde allí tenemos, Hebreos capítulo 11, donde allí tenemos 12 versículos dedicados a Abraham. Y si nosotros hacemos una comparación, dice, bueno, Hebreos capítulo 11, la galería de los héroes de la fe, la conocemos así, tiene 40 versículos. De esos 40 versículos, 12 se dedican a la fe y a la obediencia de Abraham. Dice en Hebreos 11, 8 al 10, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Es decir, con el hijo y el nieto, coherederos de las mismas promesas. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es constructor y constructor es Dios. Bueno, acá tenemos la tercera postura. Y recuerden, Nacor se queda y no quiere saber nada con salir de su posición, de su forma de vida. Hay algunos que dicen, bueno, yo quiero seguir a Cristo, me gusta el Evangelio, me gusta la iglesia, son buena gente, me enseñan la Biblia, es un lugar lindo, me gustaría que mis hijos, los chicos, crecieran allí, pero hay cosas que todavía no salen de la vida y que pertenecen a lo que es una pasada o debería ser una pasada manera de vivir. Cosas que todavía están arraigadas, pero no son todavía desterradas del corazón. Y tenemos a Abraham, y a mí me encanta, es la aventura de la fe. Es decir, la virtud de Abraham es lo que dice como clave en el versículo 8. Por la fe, Abraham siendo llamado, dice, obedeció. Y alguien dice, bueno, si yo me esfuerzo, tengo fe, si vengo a la iglesia y cantamos 200 coros y cantamos, es hermosa la alabanza y uno disfruta la alabanza, más allá que es un culto a Dios, es para Dios, pero uno la disfruta y eleva el alma. Ahora, la fe no se estimula de esa manera. La fe no se estimula forzándose. La fe no se estimula de maneras que muchas veces la gente piensa. La Biblia dice que la fe es creerle a Dios y obedecer la palabra de Dios. Y dice aquí en 11:8 de Hebreos, siendo llamado, obedeció. Obedeció. Por eso el autor de los Hebreos dice que la obediencia es sinónimo de salvación. Es decir, obedecer a la palabra de Dios que nos insta al arrepentimiento y la fe en Jesucristo es el sinónimo de obtener la salvación. ¿Recuerdan ustedes Hebreos 5:8? Dice, aunque era hijo, padeció la obediencia, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Obedecer, lo leo porque me gustó mucho, lo anoté, para no olvidarme cómo lo había resumido. Obedecer es creerle a Dios de que lo que nos ofrece y no vemos es mucho mejor que lo que estamos viendo. Obedecer es creerle a Dios de que lo que nos ofrece y no vemos es mucho mejor de lo que vemos. Tenía que abandonar su casa, su tierra, su parentela, que no es fácil, para seguir las promesas de Dios. ¿Hay algún impedimento? Tenía 75 años, a esta altura, a esta edad.
Bueno, gracias a Dios, ¿no? Si no, nosotros ya los que ya pasamos apenas los 60 ya estaríamos descartados. Gracias a Dios que no hay límites para servir a Dios. Gracias a Dios que no hay límites para consagrarnos a Cristo. Abraham tenía 75 años y no dijo, bueno, ya estoy viejo, que sigan otros. No. Él recibió el mandato de Dios y obedeció. Obedeció. Y nunca es tarde para seguir el llamado de Dios. Ahora, es interesante el tema de la obediencia, donde cuando nosotros reflexionamos un poquito sobre esto, la obediencia a la palabra de Dios siempre nos causa temor. La obediencia de la palabra de Dios siempre nos causa estremecimiento. Evidentemente que es así, en la historia de la Biblia es así. Moisés dijo, no, yo no, Señor. Jeremías dijo, no, yo soy un niño. ¿Quién está a la altura de las circunstancias de lo que Dios exige? ¿Quién está a la altura de las circunstancias de la obra que Dios pide? De las cosas en las cuales sabemos que no estamos para nada capacitados. La obediencia siempre provoca una consideración del costo. Hace poco, esta semana, estuve pensando mucho si estoy cumpliendo o no el mandato de Jesucristo. Sencillo. Él dijo, andá y hacé discípulos. Y yo me he quedado pensando toda esta semana y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué muchos no hacen discípulos? ¿Y por qué no cumplimos el mandato? Porque es un costo. Es el costo de la obediencia. El costo de dejar cosas, el costo de comprometerse, el costo de la ingratitud, el costo del sacrificio. Ahora, lo más interesante es que cuando nosotros vemos en la Biblia el costo de la obediencia, no tiene comparación con el costo de la desobediencia. Es decir, nos lanzamos al servicio, nos lanzamos a la aventura de la fe, aún sabiendo que vamos a padecer, porque todos los cristianos vamos a padecer porque es el método de maduración de Dios, porque sabemos que el costo de la desobediencia es mucho más grave que el costo de la obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios te llama para lo que sea, para cualquier cosa que vos sabés, y vos resistís su llamado, esa desobediencia va a traer tristeza. Esa desobediencia para no salir de la comodidad va a terminar trayendo perjuicio. Va a terminar trayendo vergüenza porque no estás cumpliendo con el testimonio del Evangelio. Y cuando nosotros pensamos, y nos da miedo, porque Dios nos llama a cada uno para determinadas cosas que nos exceden. Y uno dice, el costo de la obediencia, Señor. Sí, pero Dios me dice, ¿y el costo de la desobediencia? Y una vida triste, una vida fracasada, una vida que no hace la voluntad de Dios, una vida fracasada. El costo de la desobediencia. Abraham, nosotros decimos, bueno, es un hombre de fe. Extraordinario. Vamos a ver algunas cosas rápidamente. Pero lo más importante es que frente al costo de la obediencia, él interpretó que peor era quedarse allí en Harán. Y él salió sin saber a dónde iba. La fe es, vamos rapidito, es considerarse de paso en esta tierra. Hebreos 11:9. 11:9 al 13. Perdón, vamos a hacer más rápido. 11:9 y 11:13. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Seguimos en Hebreos capítulo 11, donde dedica tantos versículos a la vida de Abraham. Y dice, conforme el 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice entonces, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. Esto está tomado de cuando muere su esposa, Sara, y él pide un pedazo de tierra, dice, necesito un pedazo de tierra para entregar a mi muerta. Dice así, el lenguaje es bastante crudo. Y él allí dice, porque soy forastero y extranjero en esta tierra. Si nosotros seguimos leyendo a través de las páginas del libro de Génesis,
él se define como forastero y extranjero. Y el autor de los Hebreos toma esta frase y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. 1 Pedro 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La iglesia desde su inicio se consideró una iglesia peregrina. ¿Qué es peregrina? Que no haya morada, placer y sustento en las cosas de esta tierra. Y a veces la iglesia del siglo XXI ha olvidado que somos peregrinos. La comodidad ha hecho en nosotros un acostumbramiento a disfrutar de las cosas que tenemos, que son accesibles, y nos hemos olvidado que somos peregrinos. Hay un autor, el que escribió el segundo libro, o sea, primero la Biblia y después el segundo libro más leído en el planeta, El progreso del peregrino, que es muy lindo, si pueden léanlo. Y allí habla justamente del peregrinar del creyente. Y el personaje principal es una alegoría, es un cuento con aplicación espiritual, es cristiano. Y cristiano tiene que pasar por muchas circunstancias. Pasa por el pantano de la desesperación. En un momento se desvía y consulta sabiduría mundana. Y sabiduría mundana lo manda a la ciudad de la moralidad, al señor legalista. Y así entonces tenemos que el progreso del peregrino es la historia de cristiano que lleva una carga enorme hasta que esa carga, cuando él ve la cruz de Cristo, es liberada. Esto es una alegoría de lo que es la vida cristiana. Ahora, fíjense que el segundo libro más vendido en la historia de la humanidad trata sobre el peregrinar de personas que tienen la mirada puesta en Cristo, que miran las cosas de arriba. Y nosotros decimos, bueno, qué lejos, cuánto nos hemos alejado de ese ideal, cuánto nos hemos alejado de la palabra, de considerarnos peregrinos en esta tierra. De que todo lo que tenemos, lo que conseguimos, lo que logramos, pasará. Lo único que quedará es lo que hemos hecho para la extensión del reino de Dios. Y dice entonces que Abraham se consideró un peregrino. Y entonces acá tenemos, y vamos a recordar estas tres posiciones. Nacor se queda en Ur. Cómodo, no me saquen mis amigos, mis redes sociales, mi rutina, no, las cosas de Dios, eso para otros. Taré dice, sí, está lindo lo espiritual, yo quiero seguir a Cristo, pero también quiero disfrutar del otro. Se queda en Harán, la segunda ciudad en adoración regional a la diosa Luna. Y Taré dice, yo me embarco en la aventura de la fe, y si Dios me dice que salga, aunque tengo mucho que perder, voy a salir. Las características del peregrino. El peregrino cree sin todavía recibir lo prometido. Lo que hemos leído acerca de Abraham. Vive diferente de sus vecinos porque no adora a sus dioses. No tiene la forma de vida de sus vecinos. Es interesante, si nosotros leemos en Génesis 12:7, nos va a llamar la atención algo. Y ya vamos terminando, no se asusten. Génesis 12:7 nos va a llamar la atención algo. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si nosotros no conocemos las costumbres de su tiempo, pasamos de largo por este texto. Ahora, está haciendo algo muy raro, porque, como dice el refrán, al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, cada persona que iba a una región, como Abraham, que iba a la región de Canaán, lo normal era que ofreciera una adoración al Dios de esa región, para congraciarse con ese Dios, que le fuera bien, y aparte para identificarse con sus vecinos. No llegar y decir, no, yo soy distinto. El vecino va a decir, ¿y este bicho quién es? Pero a Abraham no le importa. Él no ofrece un sacrificio a los dioses que adoraban sus padres. Eso es el pasado, las cosas viejas pasaron. Él no ofrece un sacrificio a los dioses que se adoran en la tierra, la tecnología, el placer, la fama, la belleza.
Él dice, voy a ofrecer un sacrificio, no me importa lo que hagan los demás, yo soy distinto. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que es diferente. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Terminamos con la última parte. Dice en Hebreos 13, 16, vamos a leer del 16 al, Hebreos 13, 13 al 16. Dice así, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, notemos el versículo 14 y 15. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Antes de entrar al versículo 15, también es bueno leer lo que dice el 16. La carta a los hebreos, que si bien para algunas personas puede ser, o algunos creyentes nuevos puede ser difícil porque hay que leerla con el libro de Levítico, es una carta que sobre todo tiene un mensaje de aliento, tiene un mensaje de ánimo. Y en el capítulo 2 dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y acá en el capítulo 11 dice que Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos que tienen fe. Es interesante cómo va enlazando el autor a los hebreos palabras y frases de ánimo para decir hay que seguir adelante. Y dice, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de aquellos que le obedecen. Es hermoso, a mí me conmueve esta frase. Pero lo más importante, y con esto terminamos. Versículo 15, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Qué interesante que es esta frase. ¿Vos sabés que siempre hay tiempo de volver? Siempre hay tiempo de volver atrás. Dice aquí, la añoranza, la duda, la nostalgia, el desengaño, la traición, hace que muchas veces tengamos deseos de volver atrás. Y pone a Abraham como ejemplo diciendo, mirá, todo lo que tenía, todo lo que dejó, cuando se acordaba de su vida en Harán, en Ur de los Caldeos. Vieron que a las personas más grandes ya empezamos a pensar en el pasado y me acuerdo siempre de las vacaciones cuando las chicas eran los momentos más felices, cuando eran chicas y era toda risa. Y viene la nostalgia y viene el pesar. Y dice acá, Abraham tenía tiempo de volver. En cualquier momento dice, ya, ¿sabes qué? Esto es una locura. Yo pego la vuelta y me vuelvo. ¿Qué estoy haciendo acá? Y a veces nosotros estamos en el medio del fragor de la lucha y nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué tantas cosas y tantas cosas que hay que padecer? Ahora, ¿qué es lo que dice el ejemplo de Abraham como hombre de fe, como mujer de fe para hoy en día, para vos? Hay tiempo de volver, pero Abraham dijo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y a lo largo de la vida no es una cosa continua y no es así, la vida es así, ¿no es cierto?, en lo espiritual. Nos han pasado momentos en los cuales ha habido crisis de fe, ha habido dudas. Pero lo más importante en esa duda, en esa crisis de fe, es volver a las obras del Señor. Decir, bueno, ¿cómo fue? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde me encontró Cristo? Dice, meditaré en tus obras, dicen los salmos. Y allí ponerse el firme propósito y decir, no vuelvo atrás. Nacor no quiso salir. Taré dijo, bueno, a mitad de camino, porque la pasamos bien acá. Y Abraham es un ejemplo de fe, porque dijo, no vuelvo atrás. Por eso la carta a los hebreos es una carta de ánimo, es una carta de firmeza, es una carta para ser disfrutada. Dice, y ya el último texto,
Hebreos 11, 38 y 39. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Que podamos hoy decir, ahora y en nuestras casas, y quizá escribirlo en un papel, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay una película que había un batallón del ejército y decía, retroceder nunca, rendirse jamás. Y el autor a los hebreos, frente a estas personas que estaban atravesando dudas, temores, nostalgia por el pasado, un pasado pomposo de sacrificios y de cosas, cuando ya no tenían templo visible en la tierra, cuando ya no tenían sacrificios, cuando ya no tenían sumo sacerdote, ya estaban pensando en volver atrás porque tenían mucha nostalgia de las cosas que pasaron. Pero la vida es para adelante. Y dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis queridos hermanos, el deseo para esta mañana es que estos pasajes y la continuidad, por supuesto, porque no se agota acá la meditación de la palabra de Dios, nos anime a lanzarnos sin temor a la aventura de fe, considerando que el costo sí es importante, que va a haber momentos de tristeza, de lágrimas, que va a haber momentos de incomprensión, de ingratitud de parte de los demás, que va a haber momentos donde Satanás va a usar cielo y tierra para cortar la obra que estamos haciendo. Pero el precio de la desobediencia es mucho más grave, es mucho peor. Es la tristeza, es la vergüenza del testimonio, es abandonar la carrera en la cual nosotros fuimos puestos a través del momento que nos entregamos a Cristo. Qué hermoso es predicar y poder hablar de un mensaje tan alentador de la Biblia. Vamos adelante, no volvemos atrás. Que el Señor les bendiga. Amén.